Muy buenas tardes. Debido a que el estudiante Carlos Pedrosa no pudo hacer acto de presencia en el desarrollo de esta actividad, me corresponde a mí reemplazarlo en la explicación de lo que es un proceso cognitivo. Bien, en primera instancia, abarquemos lo que es un proceso y qué significado tiene la cognición. El primer término me hace referencia a una secuencia de pasos que obedecen a un orden específico donde el objetivo va a ser alcanzar un resultado particular, mientras que la cognición es la capacidad que posee el ser humano para conocer, ya sea por medio de la percepción, que es definida como esa primera impresión que tiene el ser humano por medio de la comunicación de sus sentidos o el funcionamiento de algunos órganos cerebrales. Dado que la cognición abarca un área interdisciplinaria, es decir, que no solamente se enfoca en la psicología, sino que tiene algunos aportes en campos como la ingeniería, la lingüística y la educación, pues trata de enfocarse en la explicación o en el análisis, potenciación de algunos ítems como lo son la percepción, la memoria y la atención. Ahora bien, como desencadenamiento o como consecuencia de esa profundización en estos ítems que acabo de mencionar, se generan algunas aproximaciones que es relevante mencionar. La primera de ellas es de tipo psicométrica. Esta me está haciendo referencia a la medición en los cambios cuantitativos de la inteligencia de un ser humano a medida que va madurando. La segunda aproximación es de tipo piagetana, es decir, que puedo estipular o establecer las diferentes variaciones o fluctuaciones a nivel cualitativo que se presentan en la manera o en la forma en la que piensa un ser humano a medida que se desarrolla. El aprendizaje es un proceso de una adquisición de una información o de una disposición relativamente duradera para cambiar la percepción o la conducta como resultado de una experiencia posterior a esta. Desde el punto pedagógico tenemos a dos teorías que hablan haciendo alusión del aprendizaje. La primera es la conductista, que sus exponentes son Pablo Skinner, y el aprendizaje social de Bandura, que nos habla sobre el aprendizaje de un estímulo generando una respuesta. La segunda es la teoría cognitiva, que es la que habla que la persona tiene que ser activa empleando sus esferas y sus capacidades mentales para poder adquirir una información, procesarla y poderla dar a conocer. Desde el punto también de vista pedagógico tenemos los tipos de aprendizaje. Entre ellas están el receptivo. Es aquella que la información le es generada por medio de un tercero, haciendo que procese la información que le brinda esta persona para poderla entender. La segunda es el aprendizaje del descubrimiento, que es aquella que la persona tiene que ser activa y generar su propio interés por querer comprender y descubrir algo por sí sola. La tercera es el aprendizaje repetitivo, que es aquella que realiza o comprende varias actividades o información de manera repetitiva para poder generar un conocimiento que le sea permanente. Cuarto, el aprendizaje significativo es aquella que adquiere una información nueva a su aprendizaje anterior o a su información anterior para poder generar una sola y poder generar un aprendizaje más duradero y que le sea de relevancia. Tenemos también la observacional, que es aquella, como lo mencionábamos anteriormente, más o menos en el aprendizaje social de Bandura, que es aquella que por medio de la observación puede comprender y adquirir información o conductas de un tercero o de varios. El del aprendizaje de ensayo-error es aquel que pues persiste en poder comprender una información, ya sea que se equivoque, pero que sigue insistiendo hasta poderla comprender. Y el aprendizaje dialógico es aquella que tiene un sentido de diálogo entre iguales o entre pares, que entre todos generan un aprendizaje recíproco. Hola, mi nombre es Daniela Lugo Martínez y hago parte del grupo número 4. Cuando hablamos ya en cuanto a procesos de aprendizaje, básicamente consiste en asimilar experiencias nuevas para que éstas pasen a ser parte de nuestra vida. A través de ese proceso se obtienen nuevos conocimientos, habilidades y aptitudes generadas
por las experiencias vividas que producen algún cambio en nuestro modo de ser y de actuar. Ya cuando hablamos de estructuras cognitivas, estas hacen parte y se componen de conocimientos que en un momento determinado posee una persona acerca del ambiente y que están obviamente constituidos por conceptos, categorizaciones, principios y generalizaciones. Tenemos que el aprendizaje consiste en modificar las estructuras cognitivas y añadir significados, y que el aprendizaje significativo se basa en asimilar y retener con más facilidad a base de organizadores y esquemas previos que ayudan a jerarquizar y clasificar los nuevos conceptos, y también favorece la transferencia y aplicabilidad de estos conceptos. Según Ausubel, él destaca que existen dos dimensiones del material potencialmente significativo, que son significatividad lógica y significatividad psicológica. En la lógica tenemos que es la coherencia en la estructura interna, y en la psicológica que son los contenidos comprensibles desde la estructura cognitiva del sujeto. Bueno, como venían hablando nuestros compañeros anteriormente, que hablábamos de los procesos cognitivos, el proceso de aprendizaje y lo que es el aprendizaje, vamos a hablar ahora de lo que es la importancia de los procesos cognitivos en el aprendizaje. Decimos que estos son muy importantes, dado que todos los modelos educativos y todos los modelos de enseñanza hacen uso de eso para motivar al estudiante a que aprenda. Es por ende que un proceso de enseñanza por observación requiere que por ejemplo, el niño que se desea aprender una conducta sienta motivación por observarla y por recrearla. Tenemos otros procesos también como lo que es la inferencia, que es el hecho de usar un pensamiento para predecir situaciones futuras, en donde, por ejemplo, si tú le dices a un niño que un huevo se cayó, él puede inferir a través del pensamiento y de la observación que el huevo se rompe tras la caída. Esto pues nos indica realmente que todos los procesos cognitivos son necesarios para el aprendizaje, dado que el cambio de conducta surge a través de la motivación, que es uno de los procesos cognitivos, de la atención, y la evocación de esto requiere a través de lo que es la memoria. Muchas gracias. Y pues ya finalmente, para hablar un poco de tipos de aprendizaje y cómo se vinculan con los procesos, pues tenemos lo que es los procesos de aprendizaje por adquisición, que es cuando el sujeto observa un modelo y reconoce sus rasgos característicos de la conducta. Tenemos que lo que es la ejecución, que es cuando el sujeto considera la conducta apropiada y sus consecuencias son positivas, que para esto pueda reproducirse. Tenemos lo que son las consecuencias, que es a través de la imitación de un modelo, el individuo puede reforzarlo y saber si este puede generar impactos positivos o negativos. Tenemos también lo que es el aprendizaje por descubrimiento, lo que va a ser aprendido no sea de forma final, es decir, que debe ser reconstruido por el alumno antes de ser aprendido e incorporado significativamente en la estructura cognitiva. Tenemos también lo que es el aprendizaje por recepción, que es el contenido o motivo de aprendizaje, se presenta al alumno en su forma final y solo le exige que lo internalice e incorpore en un material. Por ejemplo, un poema, un teorema de geometría o tipo de fórmulas que manejen que puedan ser aplicadas a conocimientos posteriores. Tenemos lo que es el aprendizaje memorístico, que es el que se usa casi que en todos los colegios, donde el sujeto se esfuerza mucho por aprender las cosas de memoria, muchas veces sin comprender lo que se está diciendo. Tenemos lo que es el aprendizaje receptivo, que es el que se usa más que todo en universidades, que es un tipo de aprendizaje que se necesita comprender el contenido para poder reproducirlo. Y tenemos por último lo que es el aprendizaje repetitivo, que es lo que hacen los alumnos y las personas que requieren habilidades físicas, que a medida de que más repiten una actividad, pues esta va a ser más fácilmente ejecutada y posteriormente perfeccionada.